Bueno, abrimos nuestra mesa de debate entre sonrisas, porque parece que Osasuna va remontando. Es lo primero que nos han dicho, bueno, lo segundo que nos han dicho nuestros invitados de hoy, aunque realmente vamos a hablar de temas no tan alegres como son, por ejemplo, la corrupción, uno de los temas que azota nuestro país. Jesús Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido buenas tardes. Jesús. Muchas ¿Qué tal? gracias, Amaya. Bueno, saludamos también a Fermín Ciaurriz. ¿Qué tal, Fermín? Muy bien, buenas Muy tardes. buenas tardes. Y Tomás Hierro, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes, Amaya. Bueno, alegres por Osasuna, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha sido una gran noticia que por fin haya ganado a un equipo que podría ser un poco del estilo de Osasuna, ¿no? Pretendiente a subir a primera. Así es. Bueno, eso es un buen comienzo de semana, ¿no? El hecho de que gane por fin nuestro equipo. Hombre, Fermín. sí, yo creo que hace cierta ilusión, porque por estar en segunda como estamos, pero estar ya de los últimos de segunda y pensando en que pueden estar en un proceso absolutamente, brillantemente descendente, pues entonces yo creo que el que remonte algo viene bien, pues por lo menos para que haya un cierto ánimo durante la semana a los que son más seguidores del fútbol, que no son todos, Sí. ¿no? Claro. Bueno, primera reflexión en nuestra mesa de debate, Tomás, ¿cómo sienta el éxito de Osasuna? Bueno, yo alguna vez he comentado en este mismo plato que a mí me interesa muchísimo el fútbol, no tanto desde el punto de vista deportivo, sino como fenómeno social, y coincido con Jesús y Fermín en que un triunfo de Osasuna, en cierto modo, es el catalizador de un estado de ánimo social, y sin duda alguna un número considerable de navarros en este momento tendrán el ánimo más vivo, lo cual es un buen síntoma en el comienzo de semana y en vísperas de Navidad, un poco como contrapunto a otras noticias menos halagüeñas. Bueno, pues hablemos, centramos ahora nuestro discurso, si os parece, en un planteamiento que hace el Parlamento de Navarra, esa ponencia sobre corrupción que presentaba recientemente el Partido Socialista, de la que hoy también ha hablado la mesa de junta de portavoces. Si os parece, vamos a recuperar los primeros datos acerca de los porqués, ¿no?, de esa ponencia anticorrupción aquí en Navarra. Lo vemos. Unanimidad para luchar contra la corrupción en Navarra. El Parlamento aprueba la creación de una ponencia a petición de los socialistas navarros con el objetivo de recuperar la credibilidad en la clase política. La propuesta contará en el inicio con 8 puntos, pero será ampliable a otras aportaciones, además de las socialistas. Que al Partido Socialista no le va a temblar la mano ni el pulso en la lucha contra la corrupción. Y algo hemos hecho como Partido Socialista en esta comunidad, hemos sido pioneros en transparencia. Los parlamentarios han coincidido en la necesidad de acabar con la lacra que supone la corrupción, pero también han instado a trabajar otras cuestiones también relacionadas con la democracia y la clase política. También debería incluirse que se van a tratar medidas concretas de como digo, regeneración democrática o modernización de la actividad política. Creemos que estas iniciativas pueden ser positivas y además creemos que es un valor que cuestiones como esta salgan con el consenso parlamentario. Algo más críticos con la creación de esta ponencia han sido otros partidos, entre ellos los nacionalistas, que sí han apoyado su constitución, aunque, como ha asegurado Patxi Zabaleta, la sociedad no entendería que se creara y luego hubiera excepciones. Es inevitable y va a ser inevitable plantear y poner encima de la mesa temas como el de Caja Navarra, temas como quién ha permitido y cómo se ha permitido que el Club Atlético Osasuna haya acumulado esa deuda. Esta legislatura se han dejado pasar varias iniciativas, algunas de ellas que hemos planteado desde nuestro grupo, que van a la raíz del problema de la corrupción. Con esta aprobación, el siguiente paso es el de establecer quiénes la compondrán, algo que se conocerá a lo largo de los próximos días. Ponencia sobre corrupción, ¿algo necesario? Es necesario definir la corrupción política, porque es una de las cuestiones que va a abordar esta ponencia. ¿Vemos oportuna, necesaria realmente en este momento en el que, bueno, pues muchísimos políticos, dirigentes de nuestro país, muchos, no sé si muchísimos, están incluso pasando por las cárceles de España? Jesús, ¿es importante reflexionar acerca de ello? Es importante que haya este tipo de comisiones que, en fin, que se dediquen a investigar lo que está ocurriendo. Interesante para mí es el contexto. Y hace muchos días que hablábamos aquí del Navarrómetro, ¿sí? Y claro, aunque todavía las elecciones están un poquito lejos y aunque Podemos todavía no ha entrado, digamos, de una manera oficial en las instituciones, está teniendo un efecto muy favorable y quizás sea este el primer producto. Que todos los partidos políticos pues, por fin se hayan puesto de acuerdo para analizar una cuestión
que afecta a toda la sociedad y que creo que es de primera magnitud, que es la corrupción en la política. Ponencia que tiene su validez, Fermín, es importante también esa reflexión de toda la clase política y sobre todo, ¿qué habría que exigir a nuestros representantes en pro de la transparencia, en pro de las buenas conductas? Yo creo que una comisión de estas tiene un riesgo muy importante y es que no se pueden defraudar las expectativas que crea. Es decir, sabemos que estamos viviendo en este momento, están aflorando casos en todas las comunidades, en todos los organismos e instituciones enormemente graves de corrupción. Efectivamente, como se ha dicho, bueno, pues incluso la política se está basando en este momento fundamentalmente o en gran parte en ver cómo se puede combatir la corrupción. Y por lo tanto a mí bueno, pues me parece interesante que haya una ponencia de esas características que vea desde Navarra y con las competencias que tiene Navarra, pues qué se puede hacer, dónde se pueden mejorar cosas, qué se pueden intentar pues, meter en los propios partidos que tienen mucha trascendencia en este asunto para que se vaya eliminando esta cuestión. Pero ya digo, con el riesgo enorme de que se creen expectativas que luego no se puedan llevar adelante, de que empiece a haber rifirrafes, por ejemplo, pues que no se quieran o que se quieran dejar al margen cuestiones importantes que ha habido en Navarra en los últimos tiempos y que, bueno, pues a lo mejor se quieren obviar por algunos y que, bueno, se intenten poner medallas, como estaba oyendo ahora a uno de los, al proponente del Partido Socialista, diciendo que habían sido pioneros en la transparencia. El Partido Socialista de Navarra, antes de ser pioneros en la transparencia, fue pionero en otras cosas que tienen poco que ver con la transparencia. Por tanto, me parece que no hay que crear enormes expectativas, hay que estar en el asunto, hay que buscar con las competencias que tiene Navarra dónde se puede profundizar y desde luego hay que hacer una reflexión, todos los partidos políticos, de que esto así no puede seguir. Sí, ¿podemos confiar quizá en un debate constructivo, Tomás? Yo soy bastante escéptico sobre este asunto. Recojo la intervención de Jesús. Yo creo que estas cosas que son tan profundas tienen que surgir de un convencimiento hondo de la persona y de los grupos. Y la ley de transparencia que en este momento está en el Parlamento Nacional, esta propuesta que sale del Parlamento Foral, vienen a rebufo de la presión que ese nuevo grupo político Podemos está ejerciendo. Por lo tanto, ya de entrada, desde mi punto de vista, sale viciada, no responde a una voluntad clara, porque tiempo ha habido para plantear este asunto. Y luego otra cuestión que a mí me plantea esta iniciativa, reconozco que por ignorancia de la dimensión y el alcance que puede tomar, es si estamos hablando de corrupción en España, nos estamos refiriendo a un fenómeno de carácter general, de carácter global, que afecta, estamos hablando del ámbito exclusivamente político, a la administración municipal, autonómica, estatal, etcétera. Pero su alcance económico, financiero y geográfico es amplísimo, no se le pueden poner puertas al campo. Hemos visto operaciones en las que varias comunidades estaban conectadas. El blanqueo de dinero, la evasión fiscal está fuera de nuestras fronteras, con lo cual, aun funcionando bien este tipo de leyes e iniciativas, me da la impresión que se van a quedar cortas si no existe un acuerdo de carácter más global, interfronterizo, como mínimo que afecte a la Unión Europea para atajar algunas prácticas que son corruptas desde su propia raíz, empezando por los paraísos fiscales. Y luego, si me permites, comentabas en la presentación del programa, ¿será necesario definir o no qué es corrupción? Yo no voy a dar ninguna definición jurídica, pero sí una definición lingüística, etimológica. A lo mejor olvidamos que corrupto, corromper, viene del latín cor rumpere, que significa romper el corazón. Y romper el corazón en latín significaba no tanto lo que hoy entendemos romper el corazón de emoción, de dolor, sino mentir, falsificar, echar a rodar algo. Es decir, cuando ya se corrompe el corazón, es decir, lo que es el símbolo del aspecto más noble de la persona, estamos hablando de algo esencial que tiene que ver con la condición humana. Y por lo tanto, creo que es un asunto que no solamente se debe y puede abordar desde el punto de vista jurídico, que también y fundamentalmente a través de transparencia, sino a través de lo que es el fomento de una ética ciudadana, de la que más de una vez hemos hablado aquí, a través de la educación, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. Yo creo que en tanto no haya una conjunción de esas dos fuerzas,
la legal y la educativa, vamos a ir un poquito dando tumbos en esta materia, por otra parte, tan importante. Claro, ya será una labor desde los primeros estadios de la vida prácticamente, ¿no? Para crear otro ambiente en nuestra sociedad, ¿no? Yo estaba pensando un poquito también un poco en la idea más de carácter cultural de estos fenómenos. Yo creo que hay una cierta unión entre el catolicismo y este tipo de socialmente aceptada corruptelas, que empiezan desde muy abajo. Creo que uno de los temas que queríamos era hablar un poco si somos todos corruptos. Todos a nivel individual, yo no individualizaría haciendo una mala conciencia de cada persona, pero culturalmente sí. Yo creo que tiene que ver un poquito con ese catolicismo light de la confesión y del perdón y de que, en fin, que tienes que justificarte ante un señor que... Mientras que los protestantes tienen más el tema de la conciencia, de la autoconciencia, directamente ante Dios. Y de hecho, este tipo de situaciones nos afecta mucho a los países mediterráneos, más de tendencia católica que protestante. Sí, para ver un poquito los contextos y así, la necesidad, que es lo último que iba a decir, la necesidad también de que este tipo de comisiones o de grupos de trabajo tienen también una labor pedagógica con respecto a sus electores. Y ahí creo que también tendrían que hacer una labor de carácter educativo, de carácter publicitario, en fin, de crear hábitos y actitudes favorables a la honradez y a, en fin, a lo público y, en fin, y a la corresponsabilidad. Sobre la corrupción, desde luego, han hablado muchos líderes políticos y el presidente del Gobierno también, ¿no? Mariano Rajoy decía que España no está corrompida, que hay corruptos. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, eso creo que es una forma de explicar el asunto, ¿verdad? Porque claro, depende del número, yo creo que cuando nos vean desde fuera pensará que España es muy corrupta, como nosotros pensamos que ha sido pues México o han sido países que históricamente han tenido un problema de estas características. Pero a mí me parece muy importante esa reflexión, sobre todo porque se ha intentado, muchas veces por los propios partidos políticos, afectados más directamente por este tema, se ha intentado señalar como corrupción solamente lo que ha tenido una trascendencia jurídica penal, no jurídica simplemente civil, a lo mejor, sino penal. A uno no le imputaban, a uno no le condenaban, a uno tal, entonces ya le habían bendecido. Y todo lo que había hecho estaba muy bien. Y eso lo hemos vivido en Navarra y se ha vivido en muchos temas. Y yo creo que es muy importante empezar por esa definición, es decir, ¿qué es corrupción? ¿Qué se entiende en una sociedad por corrupción? ¿O qué debemos entender? ¿O qué debemos exigir, sobre todo a los políticos, a la hora de hacer su actividad? ¿Solamente lo que no está prohibido por el Código Penal es lo que es corrupción? No. Lo que no está prohibido por el Código Penal, eso es un delito y eso hay que perseguirlo así. Y luego también hay muchas prácticas que, aun no perseguidas por el Código Penal o no castigadas por el Código Penal, no se pueden admitir. Hay amiguismos, hay situaciones en las que se están dando circunstancias por las que se rompe la igualdad entre unos y otros. Es decir, todo eso es también corrupción. Y por tanto, a mí me parece que si se hiciera, hay una cierta labor, esa labor que estaba comentando Jesús, pues a lo mejor también de didáctica, de decir, señores, es que eso es así. Y si eso se aplicara después, o se dijera en Navarra por los partidos de Navarra, eso lo vamos a aplicar aquí o lo vamos a intentar exigir en ese extremo, se habría dado un paso adelante. Mientras sean, bueno, pues florituras en vísperas de unas elecciones, pues a lo mejor nos quedaremos con ese fraude a la expectativa que puede ser grave. Sí, se dan algunos pasos, me gustaría que los valoráramos también, por ejemplo, en pro de la transparencia, hemos conocido los salarios, los sueldos de los responsables públicos, incluso también las contrataciones y todo lo que afecta, por supuesto, a todas las comunidades, entre ellas Navarra, y nos ha sorprendido algún dato, como es dentro de esos salarios públicos el hecho de que cargos o altos cargos, por ejemplo, tengan una percepción económica superior a quien dirige nuestro país, ¿no? Es cierto que sorprende que, por ejemplo, bueno, pues el responsable del gabinete de Mariano Rajoy cobre hasta más de 20.000 euros que el propio presidente. ¿Qué indica esto? Bueno, que nos deja perplejos. Bueno, yo creo que indica varias cosas. En primer lugar, que cuando se estableció hace ya varias décadas el sistema de retribuciones en la administración, el asunto no se abordó con suficiente seriedad, que ha dado lugar a estas situaciones. Por otra parte, a primera vista esos datos chocan, pero yo creo que algo sabemos, me parece, los tres que estamos aquí, y no necesariamente la persona que da la cara desde el punto de vista político tiene más, digamos, trabajo.
tiene una responsabilidad política, pero una responsabilidad técnica y una dedicación que probablemente ese técnico está teniendo y que si trabajara en la empresa privada sería incluso más remunerado, con lo cual habría que ver caso por caso y responsabilidad por responsabilidad. Lo que pasa que a primera vista esto llama la atención. Y luego plantear este asunto a raíz de la ley de transparencia o de mejoras que tratan de evitar la opacidad, pues me da la impresión de que es como diría, una divulgación de datos interesada, porque no me parece a mí que este sea el momento para tratar ese asunto, porque en el fondo, cuando se plantea en estos términos la cuestión, yo creo que el político está pensando, bueno, pues yo tendría que ganar más que el director general o el secretario de Estado. Y yo creo que en el contexto social económico en el que nos estamos moviendo ahora, no sería el momento para plantearlo. Yo creo que esta cuestión hay que hacerlo con una gran objetividad, creo que hay que mirarla desde fuera, plantearla también con carácter comparativo en otros países y después tomar la decisión oportuna. Y desde luego creo que este momento en vísperas electorales sería sin duda el más inadecuado para meterse en un asunto que afecta al bolsillo de la Administración y por extensión al de todos los ciudadanos. 500.000 datos hemos conocido, hubo hasta colapso en las redes también para tratar de buscar toda la información. Jesús, ¿qué validez le das a esta iniciativa? Bueno, yo no le doy mucha validez, voy un poquito en la línea que acaba de decir Tomás. Y es, en primer lugar, los sueldos no es algo, digamos, que se mide con un metro, sino con responsabilidades y también con el trabajo. Y a veces también con la imagen y otras veces por otras razones. Ved ahí lo que cobran los futbolistas. Son más importantes los futbolistas para la nación que un presidente y, sin embargo, las diferencias salariales son muy grandes. Por tanto, en primer lugar, diría yo que es bueno que haya un cierto equilibrio. Y a mí me llamó un poquito la atención que el presidente del Gobierno de España gane menos que el presidente de la Generalitat catalana, por ejemplo, en una diferencia de cerca de 40.000 euros. Yo creo que eso no se justifica, donde yo no sé a quién hay que subirle, a quién hay que bajarle, pero también entendería que fueran unos sueldos. En primer lugar, yo soy partidario de que los políticos estén bien pagados, para que sea un poquito mejor pagados que la normalidad, que estén bien pagados para que eso sí, que se dediquen a su trabajo. Y pues en ese sentido, que haya alguna pequeña diferencia no me extraña ni me escandaliza, pero sí que estén de alguna manera un poco más equilibradas. No, yo creo que un presidente de una comunidad, por muy importante que sea, que gane más que el presidente del gobierno, llama por lo menos la atención. Fermín, ¿servirá de algo la publicación de estos datos? A mí lo que me ha llamado la atención es que después de que se aprueba la ley de transparencia, lo primero que sale, además en todos los medios de comunicación o tal, es algo que ya se sabía de antes. Es decir, que mirando los boletines oficiales del Estado, que eso lo puede hacer cualquiera fácilmente, o los presupuestos, se sabe lo que gana el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia o el director general de Medio Ambiente. Por tanto, da la sensación de que eso es, bueno, pues el tratar de echar encima de la mesa un debate que a lo mejor no es el más interesante ni desde luego es el de este momento. Es decir, a mí me parece que la ley de transparencia puede tener otros objetivos más importantes. Se ha dicho también, y se ha repetido por el Gobierno del Partido Popular, que esta ley de transparencia era pionera en el mundo en una cantidad de cosas, y ayer estuve viendo un debate en el que eso era absolutamente incierto. Es decir, España estaba valorada por institutos importantes de este tipo de cuestiones. Estaba en el puesto, me parece que 67 de 130, a la altura de Ruanda, me parece que era. Ruanda y no sé qué otro país también, de Angola, no sé cuál era. Es decir, que no podemos pensar que esto es la panacea. No siendo la panacea, evidentemente es un adelanto y es un avance, y hay que entrar en más detalles todavía, porque eso hará que el ciudadano pueda conocer más directamente las cosas. Pero bueno, primero hay que facilitar mucho esa entrada. Digo, no se pueden poner cortapisas rarísimas como le están poniendo ahora, que es difícil entrar, y luego hay que derivar o hay que dirigir los tiros o las ideas hacia los temas importantes. Este es un tema que efectivamente pues llama la atención, no concuerda, pero que habría que tener en cuenta otras circunstancias. El presidente del Gobierno, los 80.000 o 100.000 euros que gana, pues son para su bolsillo entero y verdadero, es decir, no tiene gastos de nada, ni de comida, ni de colegio, ni de no sé cuánto, ni de nada, ¿no? Ni de luz, ni de... Es decir, que por eso esas cosas hay que verlas en su contexto. Efectivamente,
¿Cuál es otro riesgo? Lo que estabais ya comentando, que a lo mejor ahora lo que se va a hacer en este tipo de cosas es pensar, no vamos a intentar igualar o vamos a intentar igualar esto, pero siempre por arriba. Es decir, que si el presidente de la Generalitat gana 140.000, pues por lo menos a lo mejor hay que poner 140.000, cuando mejor lo que hay que tratar es que el presidente de la Generalitat pues gane 90. Entonces, yo creo que ese es un debate que puede confundir y que puede servir en alguna forma para desviar hacia temas más importantes, que son los que hay que saber y que son los que pueden evitar algunas veces, o podemos saberse cómo se adjudican las cosas, a quién las adjudican, qué empresas son las más beneficiadas, tal. Todas las cosas son las que se deben saber. Que quizá eso cobra mayor fuerza o mayor interés, o puede permitir que el ciudadano confíe más en la práctica política, ¿no? Claro, por eso yo, siguiendo la estela de la última intervención de Fermín, yo creo que hay cosas que no casan muy bien. Es decir, por una parte, una ley de transparencia, difusión de información relativa a los responsables de la administración, perfecto, todo el mundo diremos que sí, faltaría más. Pero claro, eso no casa, digo, con otras actitudes que hemos visto en las últimas semanas o incluso días. Es decir, cuando el Partido Socialista y el Partido Popular se piensan y mucho el llegar a un acuerdo para hacer transparentes los viajes de los diputados y los senadores y finalmente aprueban una cosa de chichinabo y al final el PSOE, presionado por mucha gente, especialmente a través de las redes sociales, dice, no, bueno, nosotros hemos aprobado que el propio grupo controla a sus parlamentarios. Hombre, pues como los controléis, y aquí meto a todos los partidos, como habéis venido haciendo hasta ahora, venga Dios y nos salve. Por otra parte, las actitudes que hemos visto en las últimas semanas de todos los partidos políticos respecto a personal suyo, militantes, dirigentes que están implicados en casos de corrupción, no ha cambiado la actitud respecto a fechas anteriores, han mantenido la misma defensa, y si son de ser ciertas las informaciones que hemos leído recientemente de unos y otros respecto al juez Ruth para que mantuviera el seguimiento del caso Gürtel y otros importantes o quitárselo de encima, no habla precisamente de coherencia, de transparencia y de deseo auténtico de evitar la corrupción, sino más bien vamos a hablar de la corrupción en abstracto cuando afecta a los demás. Cuando me toca mi parcela, hijo mío, pues eso ya es más esperemos serio. que este sea un primer paso que quizá no resolverá absolutamente este problema, esta lacra social también en nuestro país, pero confiemos, vamos a ser positivos, confiemos que sirva de algo ese portal de transparencia, esa iniciativa que van tomando los partidos políticos, y veremos a ver también cómo se define en Navarra, ¿no?, la corrupción política y qué pasos son capaces de dar nuestros representantes públicos en el arco parlamentario foral. De momento hoy lo dejamos aquí. Jesús Hernández, pues, muchas encantado gracias. de haber participado, muchas gracias. Gracias y hasta pronto, espero. Hasta pronto. Fermín Ciabri, muchísimas cuando gracias queráis. también. Gracias a Tomás Hierro, gracias. Pues gracias una vez Nuestros más. tres Vale. colaboradores, ya saben, unos expertos, unos sabios, como solemos decirlo coloquialmente, con gran trayectoria, desde luego, e impronta en nuestra sociedad, con diferentes puntos de vista acerca de este tema que tanto preocupa a los españoles. Bueno, nosotros lo dejamos de momento aquí, vamos a hacer una breve pausa y enseguida les contamos otras historias.